¿Sabías que la palabra griega traducida inmediatamente y otros vocablos similares aparecen en el Evangelio de Marcos con más frecuencia que en todo el resto del Nuevo Testamento? El uso frecuente de la palabra subraya la importancia de un acontecimiento y ayudar a mostrar que detrás del ministerio de Cristo hay un propósito y un plan divinos. Hoy estamos en nuestro día 43 de nuestro plan de estudio, leyendo el Nuevo Testamento y Salmos en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, por este día, Padre. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude en esta lectura. Danos sabiduría, Señor, ilumina nuestras mentes, enséñanos a meditar diariamente en tu palabra, Señor, transforma nuestras mentes conforme te vamos conociendo más. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Marcos 3. Jesús sana al hombre de la mano seca. Otra vez entró Jesús en una sinagoga y había ahí un hombre que tenía la mano seca y lo observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo para poder acusar a Jesús. Y Jesús le dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Entonces Jesús dijo a los otros: ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio. Y mirando con enojo a los que lo rodeaban y entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y su mano quedó sana. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo lo podían destruir. Las multitudes siguen a Jesús. Entonces Jesús se retiró al mar con sus discípulos y una gran multitud de Galilea lo siguió, y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón, una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía vino a él. Y dijo a sus discípulos que tuvieran lista una barca para él por causa de la multitud, para que no lo oprimieran, porque él había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones para tocar a Jesús se echaban sobre él. Y siempre que los espíritus inmundos veían a Jesús, caían delante de él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. Designación de los 12 apóstoles. Después Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él. Designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Designó pues a los 12: Simón, a quien puso por nombre Pedro; Jacobo, hijo de Zebedeo; y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Jesús y Belcebú. Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo, al punto que ellos ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían: está fuera de sí. Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían: tiene a Belcebú y expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Llamándolos junto a él, Jesús les hablaba en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear su casa. En verdad les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfemen. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno, porque decían: tiene un espíritu inmundo.
la madre y los hijos de Jesús. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera mandaron a llamar a Jesús, y había una multitud sentada alrededor de él, y le dijeron: Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?, les dijo Jesús. Y mirando a los que estaban sentados en círculo alrededor de él, dijo: Aquí está mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. Para reflexionar. En este capítulo, Marcos sigue respondiendo a la pregunta: ¿quién es Jesús? El autor nos describe cómo los demonios afirmaban: tú eres el Hijo de Dios. Y ante tal declaración, Jesús les advertía que no revelaran su identidad. Vemos cómo la oposición a Jesús y su ministerio seguía creciendo, y a su vez las multitudes que creían en Jesús y le seguían aumentaban. Para este punto, el autor está marcando una transición. La tensión con los líderes religiosos se intensifica y Jesús empieza a formar el núcleo cercano con su comunidad de discípulos. El capítulo abre relatando un milagro más de Jesús. En este caso, él estaba en la sinagoga en un día de reposo, y también estaba en ese lugar un hombre con la mano seca. Los fariseos observaban a Jesús para ver si él obraría un milagro en el día de reposo y tener así de qué acusarle. Entonces Jesús les hace la pregunta: ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar? Ellos, ante tal pregunta, guardaron silencio. Como contexto, debes saber que los fariseos y muchos judíos habían añadido al día de reposo reglas de hombres. Con el paso del tiempo habían agregado sus propias cláusulas al mandamiento que les dio en la ley de Moisés sobre guardar el día de reposo. Como ellos callaron ante la pregunta de Jesús, él procedió a responder su propia pregunta, llevando a cabo el milagro en la sinagoga en el día de reposo. Y puedes observar el corazón de Jesús ante la dureza de los corazones de aquellos que estaban presentes. Él se enojó y se entristeció. Jesús revelaba que hacer el bien no puede estar limitado por legalismos humanos ni por reglas de hombres. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo lo podrían destruir. Ante la enseñanza de Jesús, los fariseos fueron completamente ciegos, y en lugar de reaccionar, se juntaron con los herodianos, un grupo político con el cual realmente no compaginaban, pero que en este caso les convenía tramar con ellos la destrucción de Jesús. La revelación ante los fariseos de quién era él trajo oposición. Las multitudes que siguen a Jesús. Por otro lado, seguimos leyendo los versículos 1 al 12 y notamos un contraste. Estaban también las multitudes que seguían a Jesús desde diferentes ciudades, una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía vino a él. Dice el versículo 8. Entre ellos estaban aquellos endemoniados que al ver a Jesús caían delante de él y decían: Tú eres el Hijo de Dios, declarando así abiertamente la identidad de Jesús. Pero él les advertía que no hicieran tales declaraciones. ¿No es interesante? Aquellos escribas y fariseos que por conocer las escrituras pudieron haber declarado de Jesús: tú eres el Hijo de Dios, no lo hacían. Pero aquellos del reino enemigo, del mundo de tinieblas, sí lo hacían. Tenemos aquí el relato, según Marcos, de cuando Jesús elige a los 12 como una comunidad representativa del pueblo de Dios, en contraste con el liderazgo religioso de Israel que encontramos en los versículos 1 al 6 y 20 al 30. Esta elección también marca el inicio de una misión apostólica que continuará después de su resurrección. Hechos 1:8. Había unos escribas que descendieron de Jerusalén y seguramente habían escuchado cómo muchas personas habían sido liberadas de demonios por Jesús. Ante ello, afirmaban que él expulsaba los demonios por medio del príncipe de los demonios. Con esto, los escribas estaban atribuyendo la obra de Jesús al poder de Satanás. Jesús entonces les respondió con una advertencia. Sería sobre blasfemar contra el Espíritu Santo, es decir, rechazar de manera deliberada, consciente y persistente la obra del Espíritu que da testimonio de Cristo.
Este pecado imperdonable es el endurecimiento total del corazón ante la gracia y nos advierte del peligro de la incredulidad obstinada. La madre y los hermanos de Jesús. El capítulo cierra con la madre y los hermanos de Jesús viniendo a buscarlo a aquella casa en la que estaban reunidos. Ellos habían escuchado que en aquella casa una multitud tan grande se había juntado al punto de que Jesús y sus discípulos no podían comer. Sus propios familiares pensaban que estaba fuera de sí y trataron de detenerlo. Esto nos muestra cómo incluso los más cercanos a Jesús pueden malinterpretar su misión. Al final del capítulo, Jesús redefine quiénes son verdaderamente familia, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ser parte del pueblo de Dios no se basa en vínculos sanguíneos, sino en la obediencia a la voluntad del Padre. Para meditar, ¿has reconocido la identidad de Jesús como el Hijo de Dios? ¿Qué diferencia hace esto en cómo vivirás tu día el día de hoy? ¿Vivirás este día creyendo que Dios es el rey de tu vida o creyendo que tú eres quien gobierna tu día? Mucho que pensar. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día número 43. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.